Hola chicos, ¿cómo están? Soy yo, Nalu, Nalucita, Nalusamita, Naluchita, más conocida en el bajo y viejo, bajo mundo como Latina Saram. ¿Cómo han estado? Ya tiene hace algunas semanillas que no hacía como un vlog más cercano para hablarles directamente y saber cómo están, cómo se le están pasando en su bella y preciosa vida. Yo, ¿qué onda conmigo? Me tomé 5 Red Bulls antes de hacer el video, ¿qué? Sarre. Pero bueno, yo he estado bastante bien, la verdad. Sigo con el trabajo, me gusta, a veces no me gusta. También se habrán notado, me cambié el color del cabello. Muchos me han dicho, Nalu, pareces cuquita por el color cucarachita. Hermana, saludos, mi hermana fue la que me bautizó con eso. O muchos me dicen que sí me asienta. Yo la verdad pues me animé porque nunca en mi vida me había teñido el cabello, ni mucho menos. Y dije pues ya uno como que ya va siendo hora de un cambio, así que díganme qué tal les parece. Si no les gusta pues espérense hasta que se acabe el tinte, y si les gusta pues tal vez me anime a hacerme más cambios. ¿A poco no? En el video de hoy les voy a platicar una de las cosas que me han estado preguntando mucho y que yo también he notado al venir a Corea. Si vengo a Corea, soy bonito, soy bonita, les agradará a los coreanos o no, o qué tipo de belleza, cómo ven los coreanos, qué entienden los coreanos por belleza. La primera cosa que he notado en Corea, es muy normal que te digan que has subido de peso o que están haciendo dieta. Normalmente en Latinoamérica o en otros países, tal vez, no lo sé, Estados Unidos, no se acostumbra a decir, oye, estás gordito, o oye, hace cuántos kilos que no nos vemos. Nosotros como que nos da más penita, nos da más vergüenza y nos ahorramos el comentario. Pero aquí en Corea es muy abierto, no sé si tal vez sea en la mayoría de los países asiáticos, no sé. Es muy normal que te digan, pues, vas a ir a la playa y tú le dices, no, ¿por qué? Pues porque ya te están saliendo los flotadores naturales. Tararán, tan, tan. En Corea como que no hay tanta esa vergüenza, esa pena al decir a la persona que ha subido de peso. Y otra cosa que es muy común es que las personas se pongan a dieta. Mucha gente muy deliberadamente te va a decir, sí, estoy a dieta, y tú en vez de decir, oye, está mal, tienes algún desorden alimenticio, tal vez anorexia, bulimia, etcétera, simplemente dices, ok. Entonces es muy común que la gente esté a dieta, no solamente mujeres, también hombres, y la gente lo entiende como que, sí, cuida su salud, o quieres verte más delgado, sobre todo en verano, o quieres hacer esto. Es porque Corea sigue mucho las tendencias de moda. Por ejemplo, cuando yo estaba en Latinoamérica me daba un poco de pena decir, no, yo estoy a dieta, porque no quería que me juzguen o que piensen otras cosas. Pero desde que he venido a Corea y yo digo, estoy a dieta, no pasa nada. Voy a explicarles el segundo estándar de belleza que los coreanos consideran guapo o guapa, que es la piel pálida o pale skin. Así como nosotros vemos como sexy, sensualón, un look caribeño, la piel como media bronceada, en Corea la verdad no sé por qué, y tal vez en la mayoría de los países asiáticos lo sé, prefieren la piel no bronceada, es decir, pálida. Yo estuve haciendo una investigación y dije, pues igual quieren imitar los de raza caucásica, raza blanca, y no es tanto eso. Igualmente Corea era un país pobre, como ustedes saben, trabajar en el campo o trabajar bajo el sol significaba tener menos dinero, y cuando tú trabajas en oficina o cuando trabajas dentro de un edificio significa tener más dinero. Entonces a las personas que eran pobres se les consideraba con piel bronceada por hacer labores afuera, o la verdad no lo sé, pero aquí como que la tendencia es que todos quieren ser como pale skin, o sea, la piel pálida, la piel cero bronceada. Incluso hay tratamientos como para desbroncearte. Y hay algunas amigas, o tú ves algunas coreanas, yo he visto que estás en la calle y están tipo mimo, se les ve que su piel es de un tono un poco más oscuro, tienen toda la carita blanca por el BB cream o las cremas o el maquillaje que se han puesto, y el cuellito entonces es de otro color, entonces están así como medias mimos. Eso es lo que les quería explicar, la tendencia de que todos quieren tener la piel como pálida. El tercer estándar de belleza que hay en Corea es que todos quieren tener los ojos más grandes. Yo creo que todos en el mundo queremos lo que no tenemos, ya lo expliqué en otro video. Así que en Corea pues está la obsesión y hay maquillaje, hay tutoriales, hay videos, hay productos, hay de
todo para agrandarte el ojo. Entonces, no lo sé. Así es en Corea. Volviendo como que con la onda de que todos queremos lo que no tenemos, los coreanos por raza tienen la nariz muy chiquita y lo que ellos quieren o lo que ellos buscan, y se hacen muchas cirugías, es para tener la nariz un poco más alta, así como nosotros. Caso contrario es que nosotros lo que hacemos es operarnos la nariz porque queremos tener nariz más chiquita. Bueno, aquí como ya tienen la nariz chiquita, pues quieren una nariz más grande. Entonces son muy comunes las operaciones para ponerse como una prótesis en la nariz, para hacerse la nariz más grande. Y bueno, otra cosa que es algo de los países asiáticos y que me ha causado mucha rareza es que les gusta o consideran bonito que tengan la cabeza chiquita. Entonces yo ya perdí porque tengo la cabeza de Olmeca. Ok, sin ofender, es una broma. Pero sí, consideran que la cara debe medir como 22 centímetros y eso se considera como bonito. Y eso tampoco lo entiendo, pero es un estándar de belleza. Otra cosa, y esta segura la han visto mucho a todos los que se encanta la cultura asiática y la cultura coreana, es que todas las chicas o los chicos también quieren tener la V-line. Es decir, ellos consideran muy bonito cara en forma de V. Entonces es por eso que en todas las fotos salen como así, o salen como así, o salen como así. La cosa es que tratan de hacer ver que su cara es como en forma de V. Muy famosa la cirugía para que te hagan la forma de V-shape o la forma de V, que es lo que consideran bonito. Otra de las cirugías muy famosas aquí que puedes ver y que he visto un montón de gente es cuando se operan el doble párpado. Los asiáticos en general pues quieren tener el ojo más grande, entonces se hacen la cirugía para tener el doble párpado. Ellos no tienen este párpado móvil que nosotros tenemos, las razas que no son asiáticas tienen, entonces ellos quieren tener este párpado. En cuanto a cuerpo, en Corea prefieren lo que es el cuerpo atlético. Antiguamente preferían como el cuerpo delgadito y sin forma y solamente como súper delgadito era bonito, pero ahora está cambiando, ahora prefieren como un look un poco más saludable, más con músculo. Igual también para los hombres, lo cual es fabuloso porque ya no están como los andróginos y flacos, sino ya están aquí con el cuerpo para sentir al coreano. Entonces ahorita está de moda como sí hacer mucho ejercicio y todo. Así como para Latinoamérica lo más común son puestos de tortas, cafés, internet, comida china que hay en cada esquina. En Corea en cada esquina hay una tienda de cosméticos. Esto quiere decir que hay muchas personas que se preocupan por su imagen personal. Y aparte Corea, al ser un país que no tiene recursos naturales, pues el único recurso que tienen es su capital humano. Mucha competencia, lo cual hace que la gente, aparte de estudiar, busque ver su aspecto y que se vean lo mejor posible. Ahora, no se preocupen si vienen a Corea, pues yo creo que el mejor tip: tú no vas a intentar ser una coreana porque pues si lo intentamos nada más no vamos a salir. Nosotros debemos sentirnos contentos con lo que somos. Yo soy latina, me demuestro mi latinidad y ya. Obviamente pues si estando aquí quieres probar todos los productos o cambiar un poco, pero siempre conservando tu esencia, creo que está bien. Otros me dicen, no, que en Corea todos son flaquitos y no sé qué. Mentira, hay coreanas que le entran bien al arroz, al kimchi, así que hay de todo. Hay coreanos muy gorditos, hay coreanas muy gorditas, hay coreanos muy flaquitos, hay coreanas muy flaquitas. Y si cuando me dicen, no, que todos los coreanos son chiquitos, chaparritos, chatitos, no, hay coreanos muy altotes, muy grandotes y también hay chiquitos. Aquí hay de todo, porque recuerden que antes que coreanos son humanos. Bueno, estos fueron los estándares de belleza en Corea. Díganme ustedes qué les pareció. ¿Tenemos los mismos estándares o para nosotros es diferente? ¿Qué les parece? Comenten y opínenme. Me encanta leer todos sus comentarios. Generalmente les respondo lo más que puedo. Conmigo serás hasta la próxima semana. Obviamente tenemos una cita cada semana, ustedes y yo. Ya saben, está de más decirles que se suscriban a mi canal, denle una manito arriba, un like a mi Facebook, donde comparto videos diferentes, información diferente y cositas divertidas para ustedes. Y
Y si se sienten un ánimo más stalker, síganme en Instagram y Twitter, donde comparto fotos un poquito más personales para que sepan qué es lo que hace Nalu en el día a día. Igual como me encuentran como Latina Saram. Y otra cosa que les quiero decir es que ya llegamos a los 50,000 suscriptores, así que en el próximo video es muy posible que haga un giveaway, es decir, una sorpresita. Voy a enviar una sorpresita a todos mis suscriptores para que vean que se sienta el amor Saram, solamente para mis suscriptores. Así que si no te has suscrito, pues ¿qué estás esperando? Te estás tardando y te estás perdiendo las sorpresas que Nalu trae para ti. ¡Los quiero! ¡Mua!